Y yo quiero compartirle el tema relacionado con una pregunta. ¿Y por qué no llega el milagro? Quizás esa ha sido la pregunta que usted tiene en este momento, porque quizá usted está esperando un milagro de Dios. Quizá usted está esperando que Dios conteste una oración que significa mucho la respuesta para su vida. Pero yo quiero hacerle la pregunta: ¿usted cree en un Dios de milagros? Mire cómo se describe a sí mismo el Señor en Jeremías capítulo 32, versículo 27, cuando dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta y dice: ¿habrá algo difícil para mí? Yo quiero preguntarle en esta tarde hermosa, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Usted cree en el Dios de milagros? ¿Cree que Él quiere y que Él puede hacer milagros en su vida? Ahora, la otra pregunta es: ¿cuántos de los que están escuchando hoy la palabra necesitas un milagro? ¿Cuántos de los que estamos escuchando el mensaje de hoy necesitamos un milagro? Tenemos la esperanza de un milagro de parte de Dios. Pues quiero decirle, antes de contestar estas preguntas, que todos los días vemos los milagros de Dios. Todos los días Dios actúa sobrenaturalmente. Lo que pasa es que a veces nos sucede lo que al pueblo de Israel. Veían una columna de fuego para guiarlos en la noche, pero ya no lo veían como un milagro. Veían una nube para protegerlos durante el día y guiarlos por el camino, pero ellos ya no lo veían como un milagro, lo veían como algo muy normal, algo muy natural. Y eso mismo nos pasa en estos tiempos también a nosotros, que de pronto hay milagros que Dios está haciendo momento a momento, pero para nosotros son muy comunes. Es muy usual que eso suceda. Ya no lo vemos como algo sobrenatural. Amados, yo quiero decirle en este momento que estamos rodeados de milagros diariamente, pero a veces no los apreciamos porque ya nos acostumbramos a ellos. El amanecer, el abrir tus ojos por la mañana es un milagro. El aire que respiramos es un milagro de Dios. La provisión que hemos tenido para este día es por la gracia y el favor de Dios. La concepción de un bebé en el vientre de una madre es un milagro de Dios. El nacimiento de un niño es un milagro de Dios. El desarrollo de una persona, de nuestros hijos que van creciendo en estatura, es por los milagros del Señor. Mire, simplemente el perfecto equilibrio en el cual se encuentra el universo. Cualquier pequeño desajuste en el equilibrio que guarda el universo podría hacer que la tierra se destruya. Simplemente cualquier cuerpo fuera de la tierra, como un meteorito, como una piedra, como una estrella que viniera a topar con la tierra, acababa con todo. Sin embargo, nosotros estamos aquí. Han pasado miles de años desde que la tierra se fundó y la tierra todavía está. ¿Acaso ha sido una casualidad que ningún cuerpo extraño haya tocado nuestro planeta Tierra durante tanto tiempo al grado de destruirla? Dios hace milagros todos los días, el cielo, las estrellas. El salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Simplemente tu cuerpo, el funcionamiento de tu cuerpo, el perfecto funcionamiento de tus arterias, de tus venas, de tus órganos, de tu corazón, de tu cerebro, tus neuronas. Todo eso es un milagro del Señor. Y es importante que aprendamos nosotros a apreciar y valorar los milagros que el Señor diariamente hace con nosotros. El Salmo 68, versículo 19, el salmista decía: bendito el Señor. Y yo quiero que usted lo repita conmigo: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios ha sido bueno, pero de pronto, como le dije al principio, vemos la nube, pero no la vemos como un milagro. Vemos la columna de fuego, pero no la vemos como un milagro. Hoy por la mañana, mientras estaba reflexionando en el día, yo abrí los ojos. Lo primero que le dije: Dios, gracias por permitirme cumplir estos difíciles 30 años de vida. Y yo le dije: Dios, gracias por el milagro de la vida. Y empecé a recordar cómo Dios ha sido bueno conmigo. Y me acordé de lo que dijo el salmista en el Salmo 40, versículo 5. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente.
Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Yo por ahí mandé un escrito de agradecimiento a Dios y creo que les puse ahí, ya no voy a enviar, no les voy a enviar en devocional, pero les voy a abrir mi corazón. Y empecé a enumerar muchas cosas que Dios ha hecho conmigo. Créanme que me tardé, había tantas cosas, solo escogí una parte de todas esas cosas porque sabe que son tantas. Y me acordé del salmista cuando dice, es imposible enumerarlos. Yo quiero que vuelvan a poner ahí en la pantalla el versículo. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Créame que hoy por la mañana me pasó. Porque recordar hacia atrás nuestra vida y cómo Dios ha sido bueno. Y de pronto pensé, ¿qué puedo pedirle a Dios en este nuevo cumpleaños? Y lo único que pude decir, Señor, no te puedo pagar, pero quiero corresponder de alguna manera a tu favor, a tu gracia. Porque muchas cosas que ni siquiera le he pedido al Señor, el Señor las ha contestado. Sabe que he pasado momentos difíciles en la vida, pero yo no lo cambiaría por nada. Porque todo lo que Dios ha hecho ha sido perfectamente planeado. Dios planeó mi vida y planeó también la suya. Y todo lo que hoy pueda estarle aconteciendo fue planeado por Dios. O Dios tiene el control. Quizá hay cosas que no estaban en el plan de Dios, el diablo metió su cuchara, pero Dios no ha perdido el control. Y hay muchos motivos para darle gracias al Señor por lo que Él es. Sus obras son maravillosas. Pero amados, cuidado con la pérdida de asombro ante las maravillas del Señor. Y muchas veces la pérdida de asombro ante los milagros de Dios es porque no los apreciamos. Yo creo que hoy, en este tiempo, estamos aprendiendo a apreciar muchas cosas. Espero que en este tiempo de cuarentena, de pandemia y en este encerramiento que hemos tenido, estemos aprendiendo muchas cosas. Pero muchas veces los milagros de Dios están ahí, pero perdemos la capacidad de asombro porque ya no los apreciamos. Pero otras veces perdemos la capacidad de asombro ante los milagros que ya están existiendo porque no ha llegado lo que esperamos. Estamos desesperados para que Dios haga el milagro que estamos nosotros necesitando. Y estamos tan ocupados en ello que perdemos la capacidad de asombro de aquello que Dios sí está haciendo. Estamos tan enfocados en lo que queremos que se nos olvida que Dios cada momento de nuestra vida está haciendo un milagro a nuestro favor. Yo creo, amados, que vienen tiempos muy tremendos, muy gloriosos, donde definitivamente vamos a ver los milagros de Dios. Pero escúchame bien, porque a veces dice la Biblia que no sabemos lo que pedimos. Jesús le dijo un día a 2 de sus discípulos que ellos no sabían lo que pedimos. ¿Y cuántos de ustedes? Yo mismo le he dicho, Señor, quiero ver milagros. Para que haya milagros necesita ver imposibilidades. Entonces, cuando tú le pides ver un milagro, tú le estás diciendo, Señor, ayúdame a enfrentarme a una imposibilidad. A veces no sabemos lo que pedimos. Pero si tú le has dicho al Señor, yo quiero ver tus milagros manifestados en mi vida, le estás diciendo, Señor, que venga una imposibilidad, que me dé la oportunidad para ver tus milagros. Hay que saber pedir. Ahora, está bien. Dios nos va a dar la oportunidad para ver sus milagros. Y creo que en los tiempos venideros va a ser una oportunidad para que la iglesia de Dios experimente los milagros de Dios. Dios está haciendo milagros, pero vienen milagros que no hemos visto. Porque vamos a enfrentar necesidades que no hemos visto. Vamos a enfrentar imposibilidades que no teníamos antes. Y Dios ha prometido manifestar su poder y su gloria con milagros sobrenaturales y creo que vienen ya esos tiempos. Estamos, amados, rodeados de milagros y creo que vienen muchos milagros por delante. El hecho de que Dios no lo haga en el momento en que yo quiero y que el milagro no venga en la envoltura que yo quiero y a la hora que yo quiero no quiere decir que Dios no haga milagros. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Pero yo quiero hoy enfocarme un poquito hablando en forma personal, individual, particular, por qué muchas veces no llegan los milagros que esperamos. Esa sería una buena pregunta a ti que estás esperando un milagro de parte de Dios.
Lo primero que te quise dejar claro es que Dios sigue haciendo milagros y que tú estás rodeado de milagros y que es importante que aprecies y valores los milagros de Dios para que tengas la fe suficiente para seguir esperando en el milagro que no ha llegado. Porque cuando dejamos de ver los milagros que ya Dios ha hecho, entonces no tenemos la fe suficiente y el soporte suficiente para seguir esperando en el milagro que viene. Y esa es la enseñanza principal en este día. Pero la pregunta es, ¿por qué no vienen los milagros? Mira, Dios hace milagros. Como vuelvo a repetir, no viene en la envoltura que tú quieres, no viene de la manera que tú quieres, no viene en el medio que tú quieres, en el tiempo que tú quieres, pero Dios sigue haciendo milagros porque no hay nada imposible para Dios. Pero la pregunta el día de hoy es, ¿por qué no llega mi milagro? Y quiero darte 4 posibles causas. La primera es porque es muy probable que Dios tenga un mejor plan que el que tú tienes. Quizá no ha llegado tu milagro porque no se ajusta al plan de Dios. Quizá no ha llegado tu milagro porque lo que tú estás esperando es muy diferente a lo que Dios quiere hacer contigo. Recuerda que Dios es omnisciente, Él sabe el futuro. Nosotros no sabemos el futuro, nuestra vista es muy a corto plazo, somos limitados, Dios es ilimitado, Él es omnisciente. El Señor dice en Jeremías 29:11, ahí en la Nueva Traducción Viviente, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo quiero recordarte el día de hoy que Dios tiene planes para lo bueno, planes buenos para ti. Pero también Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, en la Nueva Traducción Viviente dice, mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces es posible que tu milagro no haya llegado porque tú estás esperando menos de lo que Dios te quiere dar. O estés esperando algo diferente a lo que Dios te quiere dar. O estés esperando algo que no está en los planes perfectos de Dios para tu vida. Hay una historia que nos muestra muy bien este punto. Y es la historia de Juan capítulo 11, cuando Lázaro está enfermo. Ahí encontramos en el capítulo 11, versículo 3, que las hermanas de Lázaro, Marta y María, le mandan un aviso a Jesús y le dicen, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Ahora, Cristo estuvo aquí en la tierra como hombre, pero también como Dios. Él sabía todo. Él sabía que Lázaro estaba enfermo. Pero Cristo tenía un mejor plan que el plan que ellas tenían, porque el plan de ellas era, le avisamos a Jesús, viene de inmediato, pone sus manos sobre él y lo sana, sencillo. Y era un buen plan, pero no el mejor. Era una buena intención, pero no estaba dentro de la intención de Dios, porque el Señor tenía un mejor plan. Y yo veo cómo el Señor Jesucristo estaba pensando en que la situación de Lázaro podía provocar que Dios recibiera gloria. Es más, que él mismo como hijo de Dios fuese glorificado. Por eso Jesús le dice a sus discípulos en Juan 11:4, y les dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ellas que iban a estar pensando en que Cristo fuese glorificado. Ellas estaban pensando en su hermano, pero el Señor Jesús traía un mejor plan. Por eso vemos ahí en Juan capítulo 11, versículo 5, que el Señor se queda 2 días porque sus planes son mejores. Ante los ojos de sus hermanas, el haberse quedado provocó que Lázaro muriera. Porque su plan estaba limitado. Ellas querían ver un milagro de sanidad. Jesús lo sabía hacer. Ya lo había hecho con otros. Pero ahora el Señor, como trae un plan mejor, que el Dios Padre sea glorificado y que el Hijo de Dios, hablando de Él como Dios, fuese glorificado, se queda 2 días más donde está hasta que Lázaro muere. Ahora, Cristo no estaba pensando solamente
en que el Padre fuese glorificado y Él como Hijo ser glorificado, Cristo estaba pensando en enseñar a sus discípulos y aumentar la fe de sus discípulos. Por eso vemos ahí en el versículo 14 y 15 de Juan 11, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Pregunto, ¿las hermanas de Lázaro podían estar pensando en que esa era la oportunidad de Cristo para darle una buena enseñanza de fe a sus discípulos? No, ellas estaban pensando en su hermano. Ellas estaban pensando en que ¿por qué no llega si sabe que lo necesito? ¿Por qué Jesús pasó varias veces por aquí, pero ahora que más lo necesitamos, Él no está actuando? Porque el Señor tenía un plan mejor. Pero ¿sabe una cosa? No solamente el Señor Jesús estaba pensando en que el Padre fuera glorificado, en que el Hijo fuera glorificado, en que sus discípulos tuvieran una lección de fe. También estaba pensando en Marta y María. Él quería fortalecer su fe. Por eso vemos en el versículo 23 al 27, cuando Jesús está hablando con Marta, le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le suelta la pregunta: ¿lo crees, Martita? ¿Crees esto? Y dice Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Martita, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si puedes creer que yo soy la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y que todo aquel que en mí, que cree en mí, no morirá eternamente. No te estoy preguntando que si tú crees que soy el Hijo de Dios. Pero la muchacha no creía, porque realmente ella estaba esperando un milagro de sanidad, pero no tenía la suficiente fe para un milagro de resurrección. Y posiblemente tú tengas fe para algo, pero Dios quiere que tengas fe para algo mejor. En Juan 11:39, el Señor llega donde está la tumba de Lázaro y les dice: quiten la piedra. La primera que habló fue la Martita, que no creía. Y entonces la hermana del que había muerto le dijo: Señor, ya huele, ya hiede, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, imagínense ustedes, ellas solamente tenían un plan. ¿Su plan cuál era? Que venga y lo sane. Pero Jesús dijo: no, yo voy a aprovechar esto para que Dios sea glorificado, para que el Hijo del Hombre se glorifique, para aumentar la fe de mis discípulos, para aumentar la fe también de Marta y María. Pero no para ahí la historia. Jesús estaba pensando en toda la gente que iba a estar alrededor de ellos viendo el milagro. En el versículo 36 al 37, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y ahí en el 41 al 44 de Juan 11, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, para que crean, para que crean, para que crean, para que crean que tú me has enviado. Ellas estaban esperando en un milagro para su hermano, pero Jesús estaba pensando en algo más: glorificar al Padre, manifestar Él su gloria como Hijo de Dios, enseñar a sus discípulos una buena lección de fe, enseñar a Marta y a María una buena lección de fe, enseñar a todo el pueblo que la rodeaba una buena lección de fe, y por último, hacer lo que ellas le estaban pidiendo. Por eso dice el Señor: mis pensamientos no son como los tuyos. Más altos que tus pensamientos son mis pensamientos. Si tú estás cuestionando a Dios y dices: Señor, ¿por qué si he creído? ¿Por qué si tú me amas? ¿Por qué si tengo relación contigo? ¿Por qué no ha sucedido el milagro? Pues piensa en que Dios quiere manifestar su gloria en tus hijos, en tu familia, en los que te rodean. Piensa que quizá Dios no quiere sanarte, Él quiere resucitarte como a Lázaro. Amado, es posible que tu milagro no haya llegado porque Dios tiene un plan mejor. Por eso tú sigue creyendo, sigue confiando, sigue fiel a Dios en el tiempo de espera.
Acepta que el milagro no necesariamente viene en el tiempo que tú crees, o de la manera que tú crees, o en la envoltura que tú piensas que debe de venir. Encontramos varias historias en la Biblia. Se enfrentan los discípulos a una gran multitud que no tienen que comer. ¿Cuál era el plan de los discípulos ante los 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños? El plan era: compremos alimento, pero de pronto dicen: ¿con qué compramos alimento? Para tanta gente. Lo que traemos no alcanza, además es demasiada gente, además es tarde. Ellos inmediatamente hicieron su plan, pero Jesús tenía un mejor plan. Jesús les dice: ustedes denle de comer. ¿Con qué les damos de comer? Y allí es donde ellos actúan y Jesús sacó su mejor plan. Multiplicó los 5 panes y los 2 peces que un niño traía. Así es el Señor. Posiblemente no has recibido el milagro porque Dios tiene un plan mejor. Posiblemente Dios no te va a dar lo que tú le estás pidiendo porque tiene un plan diferente. Y cuando tú entiendes la voluntad del Señor, te vas a adaptar a ella y vas a ser feliz. Porque quiero decirte que aunque no llegue como tú quieres, o lo que tú quieres, o en la envoltura que tú quieres, si tú te ajustas al plan de Dios, ahí va a estar tu plenitud. Porque tú podías obtener lo que quieres y no ser pleno. Tú podrías obtener lo que deseas y no estar completo. Dios te hizo, Dios te formó, Dios sabe lo que tú necesitas y Él verá el momento en que te va a dar lo que tú necesitas. Y sabes una cosa, a veces nos pasa a nosotros lo que a los niños: queremos comer lo que no necesitamos. Bueno, no a los niños, sino también a los grandes. Comemos no lo que necesitamos, comemos lo que nos gusta. Y a veces lo que nos gusta no es lo que nos nutre. Y usted, su hijo, se pone berrinchudo porque usted le quiere dar lo que él necesita, los nutrientes que necesitan, pero él quiere otra cosa. Usted sabe el plan que trae con él. Así es nuestro Padre Celestial. Posiblemente Dios no te dé lo que tú quieres, pero es muy, muy seguro que si te sometes a su voluntad, el Señor te va a dar a ti lo que tú necesitas. Por eso, amados, es sensato buscar la voluntad de Dios, aceptar que Dios tiene mejores planes que los nuestros, creer que lo que Dios está haciendo es mucho mejor de lo que podemos pensar o imaginar. Por eso, ve a la presencia del Señor y dile: Señor, yo suelto mi plan para que se haga el tuyo. Yo renuncio a mi plan para que se haga tu plan. Yo te entrego mi plan porque yo sé que tus planes son mejores que los míos. Amados, en ocasiones ni siquiera sabemos pedir porque no sabemos pedir como conviene. Santiago 4:3 dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal. A veces pedimos milagros que Dios no quiere hacer porque no están dentro de su plan, o no nos bendicen o no nos benefician. Necesitamos estar en sintonía con la voluntad de Dios para que el milagro llegue. Primera de Juan 5:14-16 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amados, el Espíritu Santo, el cual dejó Jesús, es el que nos ayuda a pedir el milagro conforme a la voluntad de Dios. Vamos a discernir. A lo mejor lo que tú estás pidiendo es bueno, es noble, te agrada, es lógico, es lo correcto, es lo que cualquiera podría pensar. Pero si Dios trae un plan diferente contigo, ¿por qué no estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Y decirle: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a pedir el milagro conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe lo que dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amado, cuando nuestras oraciones pasan por ese filtro, van a llegar conforme a la voluntad de Dios, y entonces su respuesta no se dejará esperar. ¿Por qué no llega el milagro? Porque posiblemente Dios tenga un plan mejor. ¿Sabes? Nosotros vemos el presente, pero Dios ve la eternidad. Nosotros vemos el aquí y el ahora y un poquito a corto plazo, pero Dios ve el futuro y la eternidad. Cuando Jesús está en el Getsemaní, estaba sufriendo, su sudor como grandes gotas de sangre, y le dice: Señor, si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios estaba viendo la eternidad por el sacrificio de Jesús. Y gracias a que Dios cumplió su plan y Jesús cumplió el plan de Dios,
Porque de pronto como que la tentación de no llegar al sufrimiento, como que de pronto no habrá un cambio de planes, Señor. No habrá un cambio de plan a tu plan original y no pasar por esto. Y luego él mismo reflexiona y dice, no se va a hacer mi voluntad, se va a hacer tu voluntad. Y el Padre decidió que muriera. Y gracias a eso usted y yo estamos aquí. Pero hay otra cosa más. ¿Por qué no llega mi milagro? El proceso es necesario. Porque está siendo procesado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es posible que tu milagro no haya llegado porque Dios te está preparando para recibirlo. Recuerda lo que el Señor le dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amados, es posible que el milagro no llegue porque estás en medio de tu proceso. Dios nos conoce y nos está preparando para que cuando llegue la bendición nos haga bien y no nos haga mal. Estamos en ese proceso. En el proceso Dios prueba nuestro carácter. En el proceso Dios prueba nuestra obediencia, como lo hizo con el pueblo de Israel. En el proceso Dios prueba nuestra paciencia. Hebreos 6:12 dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Hebreos 10:36 dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, cada uno de nosotros obtengamos la promesa. Una taza de cerámica no está lista hasta que pasó por el fuego. Si usted toma una taza de cerámica antes que pase por el fuego, esa taza se rompe, se humedece, se quiebra, se agrieta. Para que esa taza no tenga fugas, para que esa taza no tenga grietas, tiene que pasar a 1000 grados de temperatura. Y quizá Dios te está procesando para que recibas tu milagro y ese milagro te sea útil y tú seas útil con ese milagro. En el proceso Dios prueba nuestra dependencia de Él. Hay personas que en el camino se apartan de Dios porque no recibieron lo que ellos querían, no fueron pacientes. Esas personas demostraron claramente que no son dependientes de Dios, porque el que depende de Dios esperará hasta el final. En el proceso Dios prueba nuestra humildad. Lo peor que puede suceder es que Dios le entregue un milagro a un orgulloso. Un orgulloso siempre va a darle la gloria a todo menos a Dios. Un orgulloso pensará que es por sus medios, por sus méritos, por sus recursos, y menos porque Dios hizo el milagro. La gloria se la llevará a Él, la gloria se la llevará el hombre, menos Dios. Por eso Dios nos procesa. Posiblemente tú estás en el proceso a tu milagro y por eso no ha llegado. Todos tenemos algo de orgullo. La mayor parte de nuestros problemas son por orgullo y Dios procesa nuestra vida. Entre la oración y el milagro, Dios está formando nuestra santidad, nuestro carácter. Está tratando con nuestra fe. Se está asegurando que nosotros que entendamos el propósito. Dios está desarrollando en ese momento fidelidad en nosotros. Nos enseña gratitud y dependencia de Él. Y la pregunta que yo quisiera hacerte, en lugar de preguntar por qué no llega el milagro, es: ¿estás pasando la prueba? ¿Cómo vas en el proceso? Y si la respuesta es que no vas muy bien y que no estás pasando la prueba, entonces hay que pedir a Dios que nos ayude a avanzar en esa área. ¿Qué áreas de tu vida tienes que arreglar para que puedas recibir tu milagro? La tercera causa, y voy empezando a concluir, es la desobediencia y la rebeldía. Mucha gente no ha recibido su milagro por desobediente y rebelde. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque simplemente era un pueblo desobediente y rebelde. Y no quiso hacer la voluntad de Dios. Y no quiso cumplir los mandamientos del Señor. Quiso vivir y hacer las cosas de acuerdo a su propia manera de pensar y de ser. La falta de obediencia a lo que Dios ha dicho puede detener el milagro.
El pueblo de Israel, como le digo, no recibió todo lo prometido por su desobediencia y rebeldía. Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Otra traducción, la NTLA, dice: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace. Santiago dice: sean hacedores y no solamente oidores de la palabra. La rebeldía nos lleva a una falta de fidelidad, y la falta de fidelidad impide los milagros. Puede haber estorbos para que el milagro suceda. Esa tardanza del milagro de Dios tiene por meta que desarrolles obediencia, dependencia, pero también fidelidad a Dios. El Señor le dice: yo los probé para ver si habrían o no de obedecer mis mandamientos, cuando está hablando en Deuteronomio 8 a su pueblo. Proverbios 15:29 dice que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. El Salmo 17:1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Segunda de Crónicas 7:14 es un versículo que hoy cobra mucha relevancia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay pecados, amados, que estorban el milagro. Hay rebeldía que estorba el milagro. Y por último, y con esto quiero terminar, así como Dios quiere tu milagro y quiere enviarte tu milagro y quiere enviarte tu bendición, hay un Satanás que la quiere estorbar. Y hay personas que Dios va a hacer el milagro, pero Satanás lo ha estorbado. Y a veces Satanás lo estorba porque pudiera haber no un pecado, pero sí una puerta abierta a Satanás. Y necesitamos pedirle a Dios discernimiento para cerrarle toda puerta al enemigo, porque Satanás de cualquier cosa se agarra para estorbar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Jesús dijo que Él vino para dar vida y vida en abundancia, pero el ladrón vino para robar. Él roba el milagro. Muchas oraciones a veces no son contestadas porque Satanás está estorbando. En la Biblia hay casos donde no llegó la respuesta a Daniel, por ejemplo, porque el príncipe de Persia se atravesó para que el milagro no llegara, para que la respuesta, a la oración no llegara. Los estorbos de Satanás. Satanás siempre tratará de estorbar la obra de Dios en nuestras vidas. Satanás y sus demonios no quieren tu milagro. Hay fuerte oposición para que el milagro suceda. Y necesitamos saber qué hacer. Por eso dice Efesios capítulo 6, 12 al 14, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Santiago 4:7 nos dice claramente: resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. 4 causas por las cuales es posible que no haya llegado el milagro. 4 posibles respuestas a la pregunta de por qué no llega el milagro. ¿Será que Dios tiene un plan mejor para tu vida? ¿Será que Dios te está procesando y preparándote para el milagro que viene para ti? ¿Habrá algún área de rebeldía o de pecado en nuestras vidas que impiden que el milagro se haga? ¿O habrá un plan perverso de Satanás para estorbar lo que Dios tiene para tu vida? Pues yo quiero decirte que en cualquiera de estas 4 cosas tenemos solución. En cualquiera de estas 4 cosas hay una salida, hay una esperanza. Si el plan de Dios es mejor que el nuestro, renunciemos a nuestro plan, simple y sencillamente, y digámosle al Señor, como lo hizo Jesús: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y acepta el milagro en la envoltura que viene, en el tiempo que viene, de la manera que viene, de la forma que viene, conforme Dios sabe que tú lo necesitas. Acéptalo. Si está siendo procesado, pues dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú me estás preparando para mi milagro. Y lejos de decepcionarte, de perder tu fe, de renegar contra Dios, ve a su presencia y dile: Señor, aquí estoy, moldéame como el alfarero moldea el barro. Yo quiero ser como un barro en manos del alfarero. Ahora, que si es rebeldía o pecado, desobediencia, pues amado,
La Biblia dice que si encubrimos nuestros pecados no vamos a prosperar, pero si los confesamos y nos apartamos de ellos, vamos a alcanzar misericordia. Hoy, simplemente al reconocer, pedir perdón y acercarnos a Dios, será suficiente para arreglar ese problema y quitar el impedimento de que el milagro llegue a nuestras vidas. Y por último, si es una obra de Satanás, le tenemos malas noticias a Satanás. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. El Dios en el cual confiamos es mayor que Él. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El Dios en el cual confiamos ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesucristo lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Ese exhibirlo públicamente se refería a cuando llegaban los generales de la batalla y entraban a la ciudad y exhibían a todos los enemigos ahí como esclavos, amarrados, como botín de la guerra que se había ganado. Pues así le hizo Jesús a Satanás cuando lo venció en la cruz del Calvario. El enemigo está vencido, el enemigo está derrotado, y tarde o temprano, si tú lo resistes, va a huir de ti.